Hola, muy buenas tardes a todos. En este video hablaremos sobre la pasta térmica, cuál es su utilidad, algunas maneras de saber la calidad de estas de manera general y los tipos de pasta térmica que existen. Este no va a ser un video a profundidad viendo los componentes de los diferentes tipos de pasta térmica, sino simplemente una manera de verlo de manera general para tener una idea básica pero clara de los diferentes tipos, su utilidad y algunos conceptos relacionados con la pasta térmica. Bueno, iniciemos. La pasta térmica es una masilla que puede variar entre blanco, gris o plateado y puede variar entre ser un tanto líquida o espesa. Esta tiene la principal función de facilitar la transferencia de calor entre el objeto que lo genera y el que lo disipa. Un ejemplo sería de cómo la pasta térmica se aplica sobre el procesador para luego poder poner el disipador. Una de las funciones de este material es no ser simplemente un conductor de calor, sino que también sirve para generar una superficie uniforme, ya que tanto el procesador, por ejemplo, y el disipador en su superficie son irregulares, esto generando problemas a la hora de conducir calor de manera correcta, y ahí es donde entra la pasta térmica como un intermediario, permitiendo la conducción de calor de una manera mucho más eficiente que si no tuviera. Sin meternos a mucho detalle, podríamos decir que existen dos tipos de pastas térmicas, las conductoras y las no conductoras. Cada una de estas tiene sus propias ventajas y desventajas, y tienen usos que podríamos considerarlos diferentes. Empecemos con las no conductoras. El principal beneficio de este tipo de pasta térmica es justamente por cual lo reconocemos. No conduce la electricidad, por lo tanto uno puede poner una gran cantidad de pasta térmica y aunque se esparza llegando a zonas que no deberían de llegar y que conduzcan electricidad, no pasaría nada. Lo único que podría llegar a pasar es que estéticamente se viera fatal y eso sí, limpiarlo luego va a ser un verdadero problema, pero realmente no pasaría nada serio. Por supuesto, quiero dejar claro que no es recomendable poner una gran cantidad de pasta térmica por lo que acabo de mencionar. Pero ahora sí que esta pasta térmica no es perfecta. Su desventaja, podríamos decirlo, es que no es tan buena conductora como las que son conductoras de electricidad. Pero eso no significa que sean malas realmente conduciendo energía calorífica. Son buenas, pero no son lo mejor que hay en este tema. Ahora viendo la parte de la pasta térmica conductora, como tal esta no suele ser una pasta térmica, o bueno, por lo menos en los casos más profesionales. Esta como tal es como un líquido metálico, la cual está compuesta por diferentes tipos de metales. Algunos de ellos inclusive puede ser peligroso utilizarlo con cierto tipo de disipadores, ya que la reacción química que genera con ciertos metales, como por ejemplo el aluminio, genera una corrosión que termina destruyendo el aluminio y malogrando por completo el disipador o cualquier cosa de aluminio con la que esté teniendo contacto. No obstante, su nivel de conductividad es excelente. A la hora de aplicar este tipo de pastas térmicas hay que tener bastante cuidado y hacerlo de manera consciente, ya que no solamente existe el riesgo de corroer algún tipo de componente que no deba de tener contacto, sino que al ser conductora de energía eléctrica puede llegar a generar un cortocircuito si llega a tener contacto con algo que no debiese. Este tipo de pasta térmica se utiliza cuando es necesario conducir la mayor cantidad de energía térmica posible, ya sea porque genera mucho calor y tiene un disipador muy pequeño, o porque uno busca tener la mayor cantidad de silencio posible en su equipo, teniendo temperaturas bajas. Un ejemplo del uso de este tipo de pasta térmica, que es realmente poco convencional verla, es el nuevo PlayStation 5. Este, de fábrica, utiliza metal líquido para poder disipar su calor hacia su disipador. Esto es algo muy poco común, ya que no solamente este tipo de pasta térmica cuesta más que las otras, sino porque también conlleva cierto tipo de riesgo, ya que en caso de que se aplique mal o se mueva demasiado, podría llegar a generar conflictos con el sistema. Si ahora te surgió la duda de qué tipo de pasta térmica te conviene utilizar a ti, no hay que pensarlo demasiado. Para la mayoría de las personas una pasta térmica decente, no conductora, va a ser más que suficiente y probablemente a muchas personas le va a ahorrar un gran dolor de cabeza a la hora de instalarlo o por lo menos la preocupación de que se aplique mal y genere cualquier tipo de conflicto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saber si una pasta térmica es buena o no? La verdad es que es difícil determinarlo sin saber absolutamente nada de estas. La mejor manera, como en casi todo lo que tenga que ver, es verlo ya sea por medio de reviews, análisis por gente profesional que se dedica justamente a ese tema, pero en caso de no contar con el tiempo o simplemente la pasta térmica que tú quieres adquirir no encuentras ningún tipo de análisis sobre ello, la manera, llamémosle no la más propia, pero sí la más sencilla de poder realizar y poder darte una idea general, es ver la medida de conductividad que ésta tiene.
Esta se mide por watts por metros Kelvin y va a estar abreviada de la siguiente manera: W sobre MK. Lo que uno debe de ver a la hora de buscar en las pastas térmicas de esta manera es ver que tenga siempre la cantidad de watts por metros Kelvin la más alta posible, porque eso simboliza la cantidad de energía que es capaz de transmitir. Si es muy baja significa que su nivel de conducción es muy bajo. Pero ahora sí, el problema con esta medida es que las empresas que ponen el etiquetado, digamos que hacen medidas a su manera y no hay como un estándar que muchas empresas sigan, por lo que eso puede ser una medida un poco falsa, pero es la que hay. Si no hay las otras dos opciones que dije de ver reviews o tú haberlo probado antes, y servirá para darte una ligera idea de qué tal es su rendimiento.